Dios le bendiga, iglesia. En este día de hoy, domingo, en que tenemos más de mes y medio fuera del templo, pero que Dios nos ha dado la forma de que nos encontremos. En esta hora damos al Señor toda la alabanza. Damos a Él toda la adoración, porque en Él confiamos. En ti está callada nuestra alma, y nuestra esperanza está puesta en ti. Y todas nuestras tribulaciones, todas nuestras incertidumbres, todos nuestros problemas, lo ponemos delante de ti. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que hagas notable tu presencia, que hagas efectiva tu promesa de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te adoramos. Bendecimos el nombre de Jehová. Bendecimos el nombre de Jesús en esta hora. Él es el que sacia de pan nuestra boca. En estos días difíciles, Él ha movido también a los cuervos, como Elías cuando estaba solo en el monte, solo con Dios. Y allí enviaba el Señor a los cuervos con el pan. Y el Señor en esta hora te recuerda: yo soy tu pastor y nada te faltará. Yo te guiaré por senda de justicia. En este tiempo de sombras de muerte, en este tiempo que dijo el Señor, clama a mí. En este tiempo de sombras de muerte, tu vara y tu cayado nos dan aliento. Muchas gracias, Señor. Este es el día en que escogemos, el día en que nos unimos para adorarte. Y donde quiera que estés en este momento, levanta tu corazón al Señor y dile: Padre, te adoramos. Jesús le decía a la samaritana que la hora viene en que ni aquí, ni allá, ni en el templo, sino que en cualquier lugar, a cualquier hora, adoraríamos al Señor. Quebrántate en esta hora. Dile al Señor: tengo hambre de ti, te extraño. En este tiempo difícil te extraño, Señor. Mi alma está pegada a ti. Yo quiero tu presencia. Quiero tu ser. Que esta casa sea llena de tu gloria. Recibe paz de Dios en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, Dios le bendiga en gran manera en esta una vez más.
Damos gracias al Señor porque estamos juntos. Yo sé que muchos hermanos nos están viendo por primera vez. Les saludamos en el nombre de Jesús. Y quiero que busquen en el libro de Samuel, primera de Samuel, en el libro de Samuel capítulo 2. Eso está por adelante. Son de los, no de los primerísimos, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Perdón, 2:25. 2:25 dice: si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Padre querido, somos tuyos. Este momento de tu gloria queremos que ilumine el entendimiento de cada uno de los que están escuchando y que tu palabra venga a llenar el corazón sediento de ti, a traer luz a aquellos que todavía no han despertado y que prospere. Hazla viva y eficaz. Y para aquellos a los que tú la has enviado hoy, Señor, derribe muros, sean quebrantados los corazones. Te lo pido, Señor. Amén. Y vamos a estar transitando en la historia del sacerdote Elí, sus hijos y Samuel. Y vamos a ver cuál es esta idea de que Dios había resuelto hacerlo morir, porque siempre hemos oído que alabamos a Jehová porque para siempre son su misericordia. Siempre hemos oído que a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Pero nunca hemos oído hablar a un momento en que Dios habrá decidido hacerlo morir y escuchar la oración. En esa idea estaremos navegando hoy. Porque tanta gente escucha palabra de Dios, escucha predicaciones, dice, oh, mira, me gusta, mi casa está abierta, pero se queda así. Y él no sabe si Dios ha resuelto hacerlo morir. Por eso, este tema que el Señor me ha... y está hecho en base a esta primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a estar navegando del 2 en adelante por este capítulo 2. Dice el verso 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Y la significa es que estamos hablando de los hijos del sumo sacerdote y que ellos también eran sacerdotes por herencia. Y dice la palabra que eran impíos y que no tenían conocimiento de que esas. Se vemos la gente en el altar y allá mismo en el altar puede la misma característica que los hijos de Elí.
impíos y sin conocimiento de Dios. Y esta historia nos habla de que nos retoma las costumbres de Israel, que el pueblo de Israel traía su sacrificio a los sacerdotes, traía su oveja, traía su paloma, traía su becerro, traía su cabra, su chiva, para ser sacrificada al Señor. Y cuando era sacrificado ese cordero, cuando era sacrificado esa, entonces eran perdonados los pecados de esa persona que lo traía. Y siempre el pueblo de Israel venía con esto y sacrificaba su cordero para quitarse, para que fueran perdonados sus pecados. Y ese sacrificio era la costumbre. Sacaran la grosura a Dios. La grosura era la mejor parte de la carne de ese cordero o de ese sacrificio. Y entonces, para los sacerdotes sacaban el pecho, la carne de pecho para los sacerdotes, y para el específico sacrificio le daban la pierna. Y entonces le daban la otra parte al dueño del sacrificio. La mejor parte a Jehová. El pecho para los sacerdotes y las piernas para el sacerdote que ejercía el sacrificio. Y los hijos de Eli eran hombres impíos y sin conocimiento de Dios y sin respeto de los hijos. Y dice la palabra que ellos llegaron al colmo cuando iban a presentar los sacrificios de Dios. Ellos empezaron a decirle, antes de quemar la grosura, antes de presentarle la mejor parte a Dios, de y lo que saque eso es. Y le decían lo sacrificar, pero no debe hacerse eso de antes de quemar la grosura, antes de darle la mejor parte a Dios. Y ellos decían, dámela ahora, o si no, te la quito por la fuerza. Esos eran los hijos de Eli. Los que Dios. Y dice la palabra que a partir de ahí, al los hombres ver el menosprecio de estos sacerdotes por la ofrenda de Dios, ellos también empezaron a darle poca importancia al culto y también empezaron a mostrar poco interés por presentar la ofrenda y el culto. Y dice la palabra que el sacerdote Eli era viejo, pero que él oía todo lo que sus hijos hacían, porque el pueblo iba a comentarlo, pero tú sabes lo que están haciendo tus hijos. Y dice que aparte de eso, también las mujeres que servían en el tabernáculo, que estaban a la puerta del tabernáculo, que ayudaban a preparar la adoración, esta mujer que servían con devoción a Dios, fueron seducidas por los hijos de Eli, hombres impíos y sin conocimiento de Dios, y nada le costaba romper el orden, ya habían tomado lo mejor de la ofrenda, y ahora también con estas mujeres que eran las que limpiaban el templo, las que preparaban todo, estas mujeres que también probablemente hacían oraciones, intercedían, ellos las seducieron y durmieron con ellas en el mismo templo. Wow, qué terrible. Entonces el papá empieza a escuchar en cárcel porque los hijos de él estaban haciendo toda esta parte. Diálogo muy interesante, el verso 23, que dice que Eli llamó a sus hijos para conversar con ellos. Y le dice,
¿por qué hacéis cosas semejantes a las que él oía? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. Y él dice, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y lo que aquí reseña como revelación de Jehová es que Elí lo que le dio fue hijos. Cuando se calle, cuando sus hijos estaban con los amigos, cuando sus hijos estaban que con cualquiera, antes con su familia, sus hijos buscaban todos los pretextos para no ir a la iglesia. Cuando sus hijos ponían cualquier excusa para salir supuestamente a estudiar, ejercerse, hacían cualquier parecido ni Elí, solo que estos eran los hijos del sacerdote. Casa que ellos habían nacido siempre se había sembrado la palabra de Dios. Y no era un mal padre este viejo, porque crió a otro más que de otros, de y del le habían pedido ese hijo a Dios, que si se lo daban, se lo iban a dar para que le sirviera a Dios. Y se lo llevaron a los 4 años. Y dice que este también servía y era educado por Elí, igual que sus hijos. Pero los hijos no oyeron el consejo de Elí. Los no escucharon la advertencia, no debieron obedecerle. Sin embargo, este que también fue criado en el mismo hogar, había recibido los mismos, bien había sembrado en la palabra de Dios, no era el hijo de la casa, pero este escuchó el consejo. Interesante como dice el verso 21, que el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y dice el 22, a continuación presenta este contraste. Dice el 21, y el joven Samuel crecía, y miren cómo dice el 22, pero Elí era muy viejo. El joven Samuel crecía y Elí era muy viejo, iba hacia abajo. Y entonces todo el pueblo de Israel venía y murmuraba y le susurraban al oído al sumo sacerdote lo que estaban haciendo. Y sin embargo, todo el pueblo veía que Samuel crecía en gracia. El que había decidido obedecer a tiempo desde niño la palabra de Dios. Le dice el sacerdote a sus hijos, no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y él le dice, si pecar el hombre contra el hombre, bueno, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si tú desprecias el consejo de Jehová, ¿quién rogará por ti? Job, el libro de Job, capítulo 9, verso 4, dice, ¿quién peleó contra él y le fue bien? ¿Quién peleó contra Jehová y le fue bien? Si decía el consejo, ¿quién rogará por ti? Y dice él la palabra, pero ellos no oyeron. Le dieron consejo, no te juntes con esa gente, no siga en el medio, atiende tu casa, tu esposa es buena. Le dieron todo tipo de consejo,
Pero él pensaba, bueno, quieren ellos que yo me meta a esto. Ahora quieren ellos que yo deje el camino que llevo de que para meterme a hacerle caso a Jehová o a la palabra de Dios. Y los hijos de Eli pensaban, el viejo está totado ya. Él dice, ¿por qué es viejo? Pero la palabra revela algo que en esta mañana usted tiene que tomarlo en cuenta. Y tiene que tomarlo en cuenta los que aún están sirviendo al Señor y que están distraídos y que están sin conocimiento de Dios y que van al culto cuando les sale del corazón, cuando sienten el hambre o para no calentarse. Se han olvidado de Dios. Wow. Ellos no oyeron el consejo de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y cuando Dios determina, toma la decisión de hacer morir, entonces ya no hay consejo que valga. Ya no hay exhortación que valga. Ya no hay predicador que valga. Aunque tus noches sean difíciles, aunque los secretos te estén matando, aunque las cosas te salgan mal, vienen los consejos, viene la palabra de Dios predicada por el predicador más poderosa. Y aun cuando la palabra en un momento dado te impacta, dice, mañana, en otro tiempo será. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has oído la palabra de Dios? Y has dicho mañana. Así es probable que dijeran los hijos de Eli, yo lo voy a tomar en serio. Lo que pasa es que estoy joven. Y venían consejos tras consejos y no prosperaban. Pero ellos no sabían la razón misteriosa, la razón espiritual de que viviendo en el templo, habiéndose criado en la casa del sacerdote, habiendo crecido siempre escuchando, y esto no prosperaba. ¿Por qué? Ahora dice, ¿por qué? Porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Otras versiones dicen, había resuelto hacerlo perder. Porque estas cosas no se ejecutan inmediatamente. Si vimos que después que Elí habló con ellos, Elí no determinación a pesar de que la conducta de ellos seguían. A pesar de que este consejo no ocurrió ningún cambio de conducta. Vas al culto, escucha la palabra de Dios, la palabra poderosa en un momento dado te estremece, pero cuando sale de ahí, volvían a lo mismo. Y dice la palabra de Dios a Elí, no sé siquiera cómo este hombre, si era de la congregación, vino uno de fuera y tomó el micrófono. Aleluya. Me hace reflexionar en serio, porque siempre uno está hablando de que cuidado con lo que va a decir, no vaya a maltratar la oveja. Y dice que vino alguien, un profeta de Dios, que la Biblia ni siquiera da el nombre, uno fuera de la congregación, dijo a Elí, así ha dicho Jehová, yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen. El incienso siempre se quemaba en medio de la oración para que este humo subiera a Dios. Y así en nuestro corazón tiene que estar el incienso quemado para que esta oración suba a Dios. ¿Cuántas veces te ha preocupado
Y ahora el varón de Dios está reclamando al sacerdote Elí que te escogí para que hicieran el culto a Dios, para que hicieran la adoración a Dios de tal manera y que también en las oraciones quemaran el incienso. Y dice, llevar adelante el efod delante de mí. El efod es una de las partes de la vestimenta del sumo sacerdote. Y miren, los hijos de Elí nunca se la pusieron, pero Samuel sí se la ponía. Desde jovencito, no se acomplejó con que lo confundieran con sacerdote, desde jovencito. Y entonces le dice al sacerdote, Jehová me ha mandado delante de ti, y le pregunta, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y aquí viene la reflexión profunda. Y le dice a Elí, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolo de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Y esto es una enseñanza. Estemos lo dando. Y cualquiera puede estar en el altar. Y si alguien le dijera que no o lo que tal, se pone guapo y no volvería a la iglesia. O una madre piensa que su hija iglesia, sin embargo en la casa es rebelde. Digamos que son los hijos del hijo. Y nosotros lo que está reclamando esto, que está bien, tú das tu ofrenda, tú vas a la iglesia, pero como sacerdote Dios no le está pidiendo cuenta al pueblo, le está pidiendo cuenta al sumo sacerdote, a Elí. Está pidiendo cuenta al sacerdote de la casa, aquel que no estorbó a sus hijos, que no los reprendió, que no tomó medida enérgica para impedir que estos siguieran sirviendo al Señor. Estaban, en palabras dominicanas, de apiar del altar, porque eran impíos y sin conocimiento de Jehová, y rompían todo el orden de Dios encima del altar. Y en nuestra casa, pues el hecho de que usted sea solamente cristiano, que no sea sacerdote, que no sea pastor, no dice que esta historia le cabe. Todos nos ponemos contentos cuando la palabra de Dios dice que somos nación santa, real sacerdocio, escogido de Dios. Todos fuimos constituidos en sacerdotes y estamos llamados a que nuestros hijos respeten las cosas de Dios. Y si no permitimos que nuestros hijos sean corregidos drásticamente como tienen que ser corregidos, Dios no va a pasar factura. Porque vino y le dijo que iba a tener una señal por lo que había hecho. Sus hijos, Ofni y Finés, los dos iban a morir en un mismo día. Aquellos que estaban en el altar, Ofni y Finés, había señal de Dios, de que Dios iba a pasar factura por todo lo que había, y los dos morirían el mismo día. Y entonces, y yo me busqué sacerdote fiel, conforme a mi corazón. Ya Dios tenía proyectado en Samuel. No era el hijo de sumo sacerdote, pero se había criado en el orden de Dios, en la casa de Dios, con el sumo sacerdote. Y saben, Elí no escuchó la palabra del profeta. Muchas veces decir Elí, yo no voy a tomar palabra negativa, la rechazo. Y siguió en esto. Y entonces narra el asunto de que Samuel, el joven Samuel, empezaba a ministrar la palabra de Dios. Todavía no había tenido un encuentro con Dios. Y dice la palabra que estaba Elí en su cama, despierto,
Pero Samuel estaba durmiendo al lado del arca. Y Samuel de repente escucha que lo llaman Samuel. Y va y se pone delante. ¿Para qué me llamas, Señor? Y el sacerdote le dice, yo no te he llamado, anda, ve y acuéstate. Y dice que volvió otra vez Samuel a escuchar la voz. Le pasó la segunda vez, pasó lo mismo. Le pasó la tercera vez. Y entonces dice la palabra que el sacerdote le comprendió que Jehová lo estaba llamando. Y entonces le dijo a Samuel, si vuelves a escuchar la voz, es Jehová que te está llamando, y dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y entonces efectivamente volvió la voz y lo llamó, y él le dijo, heme aquí, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor le declaró a Samuel todo. Le dijo entonces Jehová a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere les retiñirán ambos oídos. Estoy en el capítulo 3 de Samuel, verso 12. Dice, y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Que Dios le estaba reclamando que los hijos sabían que estaban haciendo mal, que habían sido corregidos, pero sabiendo que estaba mal, seguían con su... Eso es iniquidad. Y dice el Señor, yo juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe. ¿Cuál? La iniquidad de sus hijos. Y dice él, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y habló Dios a Samuel y dice que Samuel se acostó hasta la mañana, abrió la puerta y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero Elí lo llamó y él le dijo, heme aquí. Y le dijo Elí, ¿qué es la palabra que Jehová te habló? Te ruego que me la encubras, que no me la encubras. Y así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo aquello que él habló contigo. Y esto me da hotel. El sacerdote Elí comprendió que ya Dios estaba llamando a Samuel. Y él tuvo la gallardía espiritual de reconocer que Dios ya estaba llamando, lo había cambiado a él. Y le dijo, si vuelve a llamarte, dile, he aquí Jehová tu siervo. Habla que tu siervo escucha. Y entonces lo llamó por la mañana y le dijo, declárame todo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y entonces dijo Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Es de la soberanía. Y el problema que Dios ama al mundo es que Dios no se complace en la injusticia, pero Dios es fiel y justo. Y estos hombres desde el principio eran impíos y sin conocimiento de Dios. Y Dios había resuelto hacerlo morir.
Y Dios primero le manda a un profeta que no era de la casa, y el sacerdote no le hace caso, y luego levanta uno de sus hijos y se le revela prácticamente de manera que él se diera cuenta. Y todo siguió. ¿Por qué? Porque Jehová había resuelto morir. Su vida siguieron igual después del culto porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios ama al mundo de una manera especial. Y que el plan de Dios no es que el hombre se pierda. El plan de Dios es que el hombre sea salvo. Dice en Romanos capítulo 2, verso 4. Una pregunta que Dios tiene preparada. Pero antes yo quería mostrar lo que ocurre en Romanos 5, 7 y 8, que es la transición de este mensaje. El problema del amor de Dios. Dios había resuelto hacerlo morir. Y entonces hay un distanciamiento grande entre el hombre y Dios tan fuerte que a su tiempo el Señor tuvo que mandar a Jesús. Entonces, 5:8. Y dice el verso anterior, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y Duarte dice, dulce y decoroso es morir por la patria. Y porque vamos a morir por algo justo. Y por algo que dignifica a Duarte, a Camaño, a todo aquel que lo haga por la patria o por un justo. Dice, pero Jesús no tomó una muerte digna. Fue la muerte de un guerrillero. No fue la muerte de un ladrón anunciado y él fue, no, yo voy por él. Quiten lo que yo voy a morir. Sino que Jesús fue humillado hasta lo sumo y fue muerto como un ladrón más, como un criminal más, como un vulgar de barrio más que merecía esta muerte. Sigamos con todo y la sirena. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. El problema que Dios ama al hombre de una manera muy especial, que Dios ama al mundo de una manera muy especial. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto cambia la página de aquellos que Dios había resuelto lo morir. Tenemos una razón para llamarte y decir, no sigas por el camino que va. No sigas sin escuchar consejos. Que puede ser una señal de que Dios ha resuelto hacerte perder. Y entonces Dios muestra su amor en que no importando cómo tú estás, no importando que tú no escuches consejo, Él manda a su Hijo para que tú salves. Pregunta en la carta de Romanos, capítulo 2, verso 4, Romanos 2, 4. Pablo te hace una pregunta importante. Menosprecia la riqueza de su benignidad. Es que menosprecia su paciencia y todos los favores que te hace, ignorando que todos esos favores, que todos esos consejos, que todas esas bendiciones, ignorando que toda esa benignidad guía al arrepentimiento. Que Dios haya protegido a tu familia, que Dios haya bendecido tu casa, que Dios haya puesto tu casa que no le falte el pan, que Dios te haya dado un buen consejo, que puedas estar tranquilo con tu mujer en tu casa, tu esposo en tu casa. Dice, todos estos favores debe guiarte al arrepentimiento. Y si no te guía al arrepentimiento, porque entonces está ocurriendo que Dios ha resuelto hacerte morir.
¿Cuándo? Yo no sé. Demasiada gente ha muerto en esta semana. Gente que yo quería mucho, que le he predicado y que no sé cuál fue su final, si tuvo tiempo de arreglar su cuenta con Dios. Pero hay otros que han muerto de un infarto, hay otros que han muerto en un accidente, hay otros que no han tenido tiempo para arreglar sus cosas con Dios, como murieron estos hijos de Eli. Murieron en una batalla, vino un ejército contrario y acabó en el mismo día. Hay algo que tenemos que pedirle a Dios. Y la gente no se arrepiente porque no quiere humillarse. Siente que eso es humillación. Y dice que yo primero. Jesús estaba en la cruz, no para ponerlo en un altar. No estaba con ese pañito tapándole la parte íntima. Jesús estaba desnudo, su espalda sangrienta, su cara enrojecida y reconocida. Él es experimentado en quebranto. Él es varón de dolores. Y en esta mañana, corregirte con mansedumbre. Viene a vencer los argumentos que siempre ha levantado. La lucha titánica que lleva por dentro. Y si no fuera verdad, Rivier en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 25 y 26. 2 de Timoteo 3, 25, 26. Ir con mansedumbre a los que se oponen, a los que han estado consumiendo filosofías. No, espérate, vete al paso. Y si eso no es verdad, mostrado que Dios se ha estado bebiendo de diversas fuentes, pero el vacío sigue ahí, los secretos siguen ahí, la incertidumbre sigue ahí. A veces las lágrimas están ahí porque el Señor hoy nos revela algo importante. Dice, corrígelo con mansedumbre a los que se oponen. Dice, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan. Wow. Y conozcan la verdad. Quizás Dios le conceda. Nunca había yo pensado tan en serio que Dios concedía el arrepentimiento. Y de hecho, a estos jóvenes ni siquiera se le ocurrió arrepentirse, no tuvieron el espacio. Se llevaron el arca de Dios pensando que por religión, si se llevaban el arca, Dios lo iba a proteger en aquella guerra. Como mucha gente se pone un amuleto, se engancha aquí cosas en el pescuezo pensando que eso lo va a proteger. O que Dios va a aceptar su arrepentimiento por eso. Dios acepte el arrepentimiento y la palabra dice que a un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. ¿Está tu corazón quebrantado? ¿Está tu corazón quebrantado? Y entonces dice el Señor que le permita que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Wow. Bueno, el que no está con Dios, dice la palabra que bajo los lazos del diablo y que están cautivos, que no pueden salir de él, que no le encuentran sentido a esa vida sin ellos. ¿Por qué? Porque están cautivos. ¿No? ¿Y cómo yo vivo sin tal cosa? ¿Y cómo yo vivo si yo no hago aquello? Están cautivos, dice la palabra, bajo los lazos del diablo. Y en esto venimos a decir que la palabra de Dios nos dice, nos da una promesa. La palabra de esperanza. Un señor de 725 nació y murió en los años 1800 y tanto. Él, traficante de esclavos, él iba al África
y cazaba a los hombres como animales. Y venía a América y lo vendía como animales, que eran los esclavos. Y este hombre había pasado por la milicia y una vez intentó escaparse del servicio y le dieron latigazo hasta rayar su espalda como a Pablo, pero por culpa de su rebelión, no por Dios. Y este hombre aprendió a ser cruel, aprendió a ser duro y se dedicó a aquel negocio de vender esclavos y traficar esclavos. Y cuenta la palabra que era tan cruel que hasta sus mismos compañeros, los subalternos del barco, llegaron a odiar. Y una de sus historias más fuertes fue que a una de las que había tomado como esclava, del grupo de esclava, era preciosa y él la quiso tomar y tomó a la esclava y la vivió violada. Y no se conformó con eso, sino que después que la vivió, llamó a otro hombre para que la viviera. Y después que la vivió, ese llamó a otro hombre para que la viviera. Y después que la vivió, ese también llamó a otro y así ya iban por 8 y siguió tomándola hasta que ella no tuvo capacidad y murió. Y esto no conmovió el corazón de John Newton. Era un hombre también malo, pero dice la palabra que su mamá era devota y había sembrado desde pequeño la palabra en él. Y esta palabra estaba sembrado en él y una noche, en uno de sus viajes, la embarcación estuvo en medio de una tormenta y ya no había una esperanza y todos se dieron por muertos. Y este hombre que desde niño tenía sembrado la palabra, clamó a Jehová y pidió perdón a Dios y le dijo que interviniera. Y otra vez se cumple que cuando te humillas delante de Dios, cuando te quebrantas delante de Dios, a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Yo conozco a muchos que han servido y que nos ha sorprendido la noticia de que hubo un choque, que hubo un accidente y murieron. Dios había resuelto hacerlo morir, pero ninguno lo sabíamos. ¿Y por qué llegó John Newton a ser salvo? Yo no lo sé, Dios es soberano. ¿Eres tú salvo? Yo no lo sé. Dios ha resuelto hacerte morir. Yo no lo sé. Lo único que yo sé es que a un corazón contrito y humillado que en este tiempo busque al Señor, Dios no desprecia. Dice el libro de los Hechos en una exhortación, libro de los Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, versos 19 y 20. Dice Pedro, así que yo tomo esa palabra para ti hoy. Así que arrepentíos y no te dé vergüenza que ya Jesús se humilló primero que tú. Jesús murió como un ladrón despreciable. Se humilló hasta lo sumo para pagar nuestros pecados. Y Él me perdonó porque yo me humillé también. Yo te exhorto, y no se me quitó un pedazo, yo te exhorto también a que tú te humilles en tu casa y que acabes ya con esta carrera de huir y mañana y mañana y mañana. Y tener esa incertidumbre siempre de si un día se destapa y un día se va a destapar y te va a llevar a la cabeza esa granada cuando se levante esa caja de Pandora. Pero si es el Señor que la destapa, ya no hay problema. Y dice Pedro a todos aquellos que le escuchan, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano,
En esta mañana quiero presentarte al Dios de misericordia. Y quiero decirte que la característica de aquellos que Dios ha resuelto hacerlos morir o dejarlos que se pierdan es que no hacen caso a ningún consejo. Todo le parece manipulación, todo le parece como una cuestión preconcebida, o todo le parece insensato. A los que creen de corazón, el Señor le da el Espíritu Santo en el momento que creen, en el momento que se rinden a Dios. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, de que su sangre en la cruz limpia de todo pecado tu corazón, y tú te arrepientes de corazón, todo lo que tiene que ver con el Señor tiene que ver de corazón. Humillas. Y dice la palabra que el Señor nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayudará. Él te guiará a toda verdad. Él te recordará toda palabra. Él pondrá en ti el querer obedecerle, el querer dejar a esas cosas, el querer a renunciar a la vida secreta. El Espíritu Santo pone en ti el querer y también te da la fuerza para hacerlo. Te enseña a decirle a tu esposa, te amo. Él te da la fuerza para hacerlo. Yo sé que eso es rarísimo cuando uno no conoce a Dios. Pero Dios en esta mañana te dice, conviértete y arrepiéntete, porque yo te daré la fuerza para que vengan a tu casa tiempos de refrigerio. No importa que tú hayas estado en la iglesia por mucho tiempo. No importa que tú estuvieras caminando procesiones como los judíos que tenían que caminar distancias grandes para llegar a Jerusalén en procesiones. No importa que tú hayas durado noches en silicio, durmiendo en el suelo. Eso no santifica. Eso es rito. El que tú dures 10 horas ayunando, 10 horas de oración, eso es rito. Lo que santifica es el Espíritu Santo. Y si tú crees en esta mañana, en esta hora el Señor sopla sobre ti el Espíritu Santo. Así que te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo acepto que tu sacrificio en la cruz tiene validez para perdonar mis pecados. Contra ti he pecado, Señor, y te pido perdón. Y te pido, Señor, que me lave con tu sangre y que traiga a mi corazón tiempo de refrigerio. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque he creído en ti como Señor para obedecerte y para que me des vida eterna, para que me preserves en tu camino hasta el día en que tú regreses por tu iglesia. Ayúdame, Señor, a congregarme como los otros están acostumbrados para fortalecerme y servirte.